Ok. De entrada vamos a hablar sobre lo que es la seguridad del paciente, tener claro el concepto del mismo. La seguridad del paciente se refiere a la prevención de daños innecesarios a los pacientes durante este proceso de atención médica. Esto se ha convertido en un tema que es muy importante, de carácter mundial, y su relevancia radica en que suceden múltiples incidentes que son derivados de la atención de los profesionales de la salud en las diferentes instituciones, en cualquier clínica, en cualquier lado donde se dé la atención a algún paciente, y todos estos pueden ser prevenibles. Estos errores que pueden llegar a suceder, errores o incidentes, siempre pueden generar un impacto en lo que es la salud del paciente. Y como todos sabemos, pues puede llegar a diferentes puntos, como que prolonguen la recuperación del paciente, llevarlos incluso al tema de la hospitalización, o lo que fuera peor, que sería terminar en un deceso. Pero no solamente afecta a lo que es el paciente o el usuario, también estamos hablando que hay consecuencias para el profesional de la salud. Entre ellos está el cese definitivo de sus funciones o la suspensión temporal de las funciones del profesional de la salud, reparación del daño de manera económica o lo que es la pérdida de la libertad. Todos nosotros nos hemos visto casos, temas en los que cuando llegan la persona con una queja al tema de la SECAM es precisamente porque se ha vulnerado o son afectados en cuanto a su seguridad. Y pues ustedes saben que si la atención llega a darse con un arreglo, conciliando el paciente y el profesional de la salud, pues cualquiera de estas situaciones puede suceder. Termina con reparación del daño de manera económica, pero cuando esto no sucede y se va a otra instancia, pues incluso puede llegar a perder la libertad. Es así que hay datos alarmantes del número de casos estimados cada año. La CONAMED siempre lo ha traído los temas de manera anual, ha observado el número grande que hay de casos o de quejas, y todos son por falta de seguridad en la atención del paciente. Por lo tanto, pues esto es un reto para las instituciones, para los profesionales de la salud, el que puedan garantizar a los pacientes que tengan intervenciones que sean de calidad y con el mínimo de riesgo para su integridad física. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Es un tema bastante interesante porque es en el que nos encontramos el día de hoy, y la inteligencia artificial es como un cerebro digital. Está diseñado para realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Piensa en el reconocimiento de la voz, en la toma de decisiones, en la resolución de problemas. Al principio pues se comenzó con tareas que eran simples, pero pues cada día con el paso del tiempo se han realizado tareas mucho más complejas, como ayudar a diagnósticos médicos, incluso hasta conducir coches fuera del ámbito médico, o bien la creación de robots o de máquinas que puedan llegar a realizar incluso cirugías. Hoy en día, pues la inteligencia artificial está jugando un papel que es de suma importancia en la transformación digital de nuestro entorno. Busca emular la inteligencia humana a través de algoritmos, a través de herramientas computacionales, para poder generar entonces conocimiento a partir del análisis de una gran cantidad de datos. Cada vez son más las aplicaciones de inteligencia artificial, más complejas y aún más sofisticadas,
para poder dar resolución de problemas de salud, detección de la predisposición a desarrollar enfermedades, detección de portadores de enfermedades hereditarias y predicción de la respuesta a cualquier tratamiento que se pueda llegar a presentar. Dentro de los beneficios que tiene el uso de la inteligencia artificial ya relacionado con el tema de salud, pues es que nos puede dar un diagnóstico más preciso. Es decir, que la inteligencia artificial puede analizar imágenes médicas, puede analizar los datos del paciente, somatométricos, por ejemplo, y detectar de esta manera enfermedades con mucha mayor precisión y sobre todo con mucha rapidez. Otro punto que ayuda y es importante es el monitoreo continuo. ¿Por qué? Porque a través de la inteligencia artificial pues, se puede monitorear en tiempo real, es decir, que se mantenga de manera frecuente detectando signos que nos puedan dar algún dato de alarma de manera temprana y hablar de algunas complicaciones que puedan alertar al profesional de la salud. Otro punto importante es la reducción de errores, porque se automatiza tareas que son repetitivas y se reduce el riesgo de errores humanos. Un punto más es la personalización de tratamientos, porque ayuda a desarrollar planes de tratamiento según el paciente, de acuerdo a lo que el paciente requiere. Prevención de infecciones también, porque se predice el riesgo de infecciones y mejora aún más la adherencia a los protocolos de higiene. Así como tenemos muchos beneficios o muchas ventajas del uso de la inteligencia artificial, también todavía hay demasiados desafíos de la inteligencia artificial para la seguridad del paciente. Hablamos de ellos como uno, los sesgos y equidad, que estamos refiriéndonos a que tenemos que garantizar que los algoritmos y las herramientas que se utilizan de inteligencia artificial no tengan estos sesgos o estas desviaciones de tal forma que en vez de ayudar, provoquen o afecten de manera negativa al paciente. La privacidad de datos, todos sabemos que como médicos, un punto muy importante es la privacidad, el cuidar la información del paciente. Esto es cuidar la seguridad de los datos del paciente y en el tema de la inteligencia artificial hay que tener especial cuidado porque precisamente toda esa información es la que maneja. Evaluación y supervisión, porque de manera constante se debe estar realizando evaluaciones de la eficacia y de la seguridad de todas las aplicaciones y todas las herramientas de inteligencia artificial. Formación y educación. Los profesionales de la salud que lleguen a ser los encargados de utilizar estas herramientas de inteligencia artificial deben siempre recibir la adecuada formación y de educación para poder manejarlos. Como una herramienta de apoyo, la inteligencia artificial efectivamente nos puede ahorrar tiempo a los médicos, ayudar en los diferentes casos a los pacientes, mejorar la precisión de los diagnósticos, incluso reducir costos al guiar a los médicos hacia pruebas diagnósticas que sean aún más rentables. ¿Puede la inteligencia artificial mejorar la seguridad del paciente? Por supuesto que puede mejorarla de manera significativa. Como se los mencionaba, pues ayudando a identificar errores o riesgos potenciales como interacciones de medicamentos o diagnósticos que hayan sido incorrectos a través de análisis de datos médicos y de patrones. También aumentando la eficacia, la precisión en los procesos de atención médica, como la detección temprana de las enfermedades. Por ejemplo, puede analizar datos de pacientes identificando a los que son de mayor riesgo de complicaciones y de esta manera ir tomando medidas preventivas. También el análisis de imágenes o de registros electrónicos de salud para un diagnóstico más preciso.
Otro punto a favor es que detecta errores en la administración de medicamentos, dan planes de tratamiento personalizado y el monitoreo continuo que les mencionaba anteriormente de los signos vitales para poder diagnosticar alguna complicación en la salud del paciente. Dentro de las aplicaciones, yéndonos de manera más directa en dónde podemos aplicar la inteligencia artificial relacionada con la salud, gestión de datos y eficiencia. Se analiza un volumen grande de los datos médicos. Aquí son números bastante grandes de datos que puede almacenarse y puede estudiarse. También automatización de tareas administrativas, rutinarias, por ejemplo, programación de citas, envía de recordatorios. Esto es algo muy común en diferentes clínicas de manera privada, de manera particular, utilizan alguna aplicación. Por ejemplo, una que es muy común, que es Doctoralia, que se encarga precisamente de eso, de la programación de citas y de estar enviando recordatorios a los pacientes para la cita que tienen próxima. Este es usado a través de la inteligencia artificial. De alguna manera hay beneficios para el médico porque reduce incluso al personal le reduce las tareas al personal que forma parte de la consulta externa. También gracias al aumento de registros electrónicos debido a la recopilación que se hace con sensores, con dispositivos wearables, se dispone de una mayor cantidad de datos que gracias a la inteligencia artificial se pueden procesar y se pueden analizar. Acá, por ejemplo, son algunos dispositivos, por ejemplo, los relojes inteligentes, el móvil, son dispositivos wearables que a través de ellos puede estar detectando de manera continua signos que son importantes, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, para tener al paciente o a la persona bajo cuidado. La oxigenación también es algo que se mantiene con la verificación continua. El diagnóstico médico. Esta es otra de las aplicaciones que es muy interesante porque se pueden analizar datos para poder realizar diagnósticos certeros y precoces. Su utilidad en este aspecto está fuera de toda duda porque ayuda sobre todo a enfermedades que se desarrollan de manera muy rápida, patologías que son degenerativas, enfermedades cardíacas, tipos diferentes de cáncer, por ejemplo, que pueden ser identificados a tiempo y el tratamiento puede comenzar incluso antes para detener su progresión. Por ejemplo, estamos hablando de padecimientos como el Parkinson, como el Alzheimer, incluso existen algunas aplicaciones que por supuesto tienen un costo también, que se utilizan para detectar de manera muy temprana un cáncer de mama, un cáncer de colon o un cáncer gástrico, por ejemplo. Gestión, un claro ejemplo de estos son, en este campo, es la aplicación en los cánceres de mama. Gracias a esta inteligencia artificial se han desarrollado sistemas de detección precoz que permiten realizar mamografías eficaces en las etapas aún más tempranas y así poder predecir de alguna manera que se puede realizar alguna situación que requiera atención médica pronta. Investigación y desarrollo de fármacos. Esto es otro campo, la farmacología, en donde la inteligencia artificial ofrece numerosas ventajas, ya que facilita el trabajo a los investigadores a la hora de analizar secuencias genéticas para poder encontrar vacunas o para poder encontrar soluciones adecuadas para diferentes tecnologías. De forma indirecta se podría decir que a través de esta aplicación de la tecnología se han podido salvar millones de vidas. Esto, por ejemplo, existe un grupo de investigadores mexicanos que crearon una aplicación que se llama Pablo, Inteligencia Artificial,
que precisamente nos ayuda en este tipo de situaciones. En cuanto a genética, es otro campo también donde se ven los beneficios de la inteligencia artificial, ya que existen algunas herramientas como la aplicación del móvil que a través de reconocimiento facial puede detectar enfermedades raras y trastornos genéticos. Una simple fotografía es incluso suficiente para que la tecnología pueda procesar una base de datos incluso de hasta 8,000 enfermedades diferentes. Acá como ejemplos podríamos mencionar de las herramientas o aplicaciones la DeepMind, que detecta mutaciones en el ADN. Otra más podría ser la EVO, que identifica patrones de ADN y genera nuevas secuencias. En sí, la inteligencia artificial puede transformar la genética y mejorar la salud humana. Otro punto importante en el que la inteligencia artificial ya está realizando muchos beneficios es durante el embarazo, lo que es la salud materna y la salud fetal, porque acá se pueden hablar de herramientas que sirvan para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las pacientes, también la detección temprana de complicaciones, incluso optimizar los procedimientos en el caso de la inseminación artificial. Gracias a la inteligencia artificial, la visión del feto es muchísimo mayor y se puede prescindir de procedimientos invasivos para poder identificar malformaciones en el caso del feto. Un punto en el que también la inteligencia artificial ha dado mucho avance son en las prótesis inteligentes. Si ustedes han tenido a bien conocer casos, estas prótesis pueden no solo formar parte o no solo sustituir a un miembro del cuerpo, sino que estas prótesis, llamadas prótesis inteligentes, pueden aprenderse los patrones de movimiento del usuario. No solamente formar parte o sustituirlo, sino que se aprenden estos patrones, se memorizan estos patrones de movimiento de la persona y estos van a ser controlados a través de estas aplicaciones que les he venido mencionando. Algunas prótesis incluso pueden proporcionar retroalimentación sensorial. Esto es decir, que va permitiendo sentir el tacto y sentir la presión. Ya no son, por ejemplo, unos ejemplos son las prótesis mioeléctricas, las prótesis biónicas, las prótesis de mano, las prótesis de pierna. Estas obviamente sí se requiere muchísimo más recurso para poder realizarlas, pero estamos hablando de que ya existe la tecnología para hacer lo mejor la calidad de vida del paciente. La cirugía robótica que es asistida por la inteligencia artificial. Esto también es algo muy sorprendente. Los sistemas de cirugía robótica, por ejemplo, el Da Vinci, que fue creado en España, se han dado, ya son 4,000 que existen en el mundo de esta Da Vinci, que es un robot que puede asistir en las cirugías. Acá en nuestro país, en México, se habla de que existen 8 en diferentes instituciones. Por mencionar algunas, el GEA González, el IMSS cuenta con un robot de estos para las cirugías. También otras instituciones de salud, son 8 en el país, que utilizan la inteligencia artificial para proporcionar a los cirujanos una mayor precisión y control durante procedimientos complejos. Estos sistemas permiten realizar cirugías mínimamente invasivas, reduciendo el tiempo de recuperación y el riesgo de complicaciones. La inteligencia artificial también puede analizar datos de las cirugías anteriores que haya tenido el paciente para poder así optimizar técnicas y predecir posibles complicaciones durante el tratamiento, durante los procedimientos, perdón.
Telemedicina y asistencia virtual. Acá hablamos de los chatbots y asistentes virtuales. Estos son asistentes que son igual, alimentados por inteligencia artificial, en donde se simula una conversación humana con el usuario. Y estos pues pueden brindar atención médica básica, responder preguntas de salud comunes, ayudar a pacientes a gestionar su salud desde casa. Durante la pandemia, por ejemplo, la pandemia que nos tocó vivir en el COVID-19, estas herramientas fueron esenciales para continuar la monitorización remota de los síntomas y la provisión de asistencia médica a distancia. Efectivamente, siempre es mucho más importante la atención médica de manera directa, eso no vamos a dejarlo a un lado, siempre es mejor la atención directa del médico, pero actualmente ya existen y muchas personas acceden a este tipo de asistentes virtuales para poder saber sobre sus síntomas o para poder seguir siendo monitoreados si en algún dado caso no se puede tener esa relación directa con el médico. Gestión hospitalaria y optimización de los recursos. La inteligencia artificial puede también optimizar la gestión hospitalaria, por ejemplo, manejando el inventario de suministros médicos, asegurando que siempre exista disponibilidad de medicamentos y asegurando que existan también los equipos críticos. También en el caso de tareas administrativas como la facturación, como la gestión de registros médicos y la programación de citas. Esto es mejorar la eficiencia operativa en las diferentes clínicas y los diferentes hospitales. La rehabilitación y la terapia física es otra de las áreas en donde la inteligencia artificial también está participando de manera fuerte, utilizando en la rehabilitación para poder personalizar programas de terapia física. Estos basados en el progreso individual del paciente. Estos sistemas pueden ajustar automáticamente los ejercicios y la intensidad de la terapia en función de las necesidades del paciente. También acá existen los exoesqueletos robóticos que asisten a los pacientes con lesiones medulares o accidentes cerebrovasculares, facilitando de alguna manera la recuperación de la movilidad. Prevención de epidemias. Los modelos predictivos de inteligencia artificial son capaces de analizar grandes conjuntos de datos epidemiológicos y detectar patrones que podrían de alguna manera indicar que se puede dar el inicio de una epidemia. Esto se usa o se ha usado, por ejemplo, en lo que fue la pandemia del COVID, se utilizaron algunas herramientas de este tipo para... se utilizó como un ejemplo, cuando fue creada, se usaron datos de la pandemia para poder entonces ir perfeccionando estas herramientas. Estos sistemas pueden alertar a las autoridades de salud pública para que tomen las medidas preventivas antes de que la enfermedad se llegue a propagar de manera amplia. Durante la pandemia del COVID fue la inteligencia artificial utilizada para rastrear la propagación del virus y poder modelar escenarios futuros. Esto estoy hablando de que lo tomaron como ejemplo para ir perfeccionando este tipo de herramientas y ayudar de alguna manera a poder planificar respuestas de emergencia. La salud mental, que este campo es muy importante en estos tiempos también se ha visto apoyado por la inteligencia artificial. Esto, un ejemplo es mediante aplicaciones móviles que utilizan técnicas de aprendizaje automático para poder detectar síntomas de depresión o síntomas de ansiedad en los usuarios. Estas aplicaciones pueden ofrecer intervenciones inmediatas, como técnicas de respiración o ejercicios cognitivo-conductuales. Además, los algoritmos que se utilizan de la inteligencia
artificial pueden analizar datos de voz, patrones de comportamiento en redes sociales y de esta manera identificar personas que estén en riesgo de trastornos mentales o de algunas tendencias suicidas. En la investigación clínica y ensayos clínicos también se puede emplear la inteligencia artificial para seleccionar participantes en ensayos clínicos. Aquí, a través de esta herramienta, se identifican candidatos que sean los más adecuados en función de su historial médico, en función de las características genéticas. Esto pues aumenta la eficiencia de los ensayos, mejora también la calidad de los resultados. Asimismo, estos algoritmos analizan los datos que son generados durante los ensayos clínicos para poder identificar rápidamente la eficacia de tratamientos o de cualquier efecto secundario. Por mencionar alguna de las herramientas de inteligencia artificial en salud, acá les hago un listado de algunas de las cuales son más usadas o son más comunes. Sé que existen países del primer mundo que son pioneros en desarrollar este tipo de tecnologías. Estados Unidos, en China ya se maneja muchísima tecnología. En nuestro país existen algunos lugares en donde ya están usando varias de estas herramientas que efectivamente tienen un costo, en algunos casos sí son un costo elevado, y en algunos más pues está empezando a introducirse poco a poco la tecnología de lo que es la inteligencia artificial. Algunos por mencionar, como les decía, Doctoralia, que es uno muy común, que pues está siendo utilizado para los recordatorios de consultas, de citas médicas, telesalud. Moxi, que les menciono, es un robot sanitario que complementa al personal de enfermería. Estamos hablando de que a través de este robot que ha sido inventado, que ha sido creado, pues se toman ciertas muestras de laboratorio, se da también el suministro de algunos medicamentos. Otro más es de las herramientas es Consensus AI, de inteligencia artificial, que se encarga de buscar artículos de investigación. Merative, que automatiza tareas. Esto es para mejorar la productividad y conocer el historial de pacientes. El BIS-Key, toma decisiones de tratamientos para mejorar incluso los resultados. Todas estas herramientas en algunos lados son muy utilizadas. El Regar, por ejemplo, que automatiza tareas clínicas, análisis de datos, información de diagnósticos y tratamientos. El Microsoft Copilot también. El Chat GPT, que es algo también que es muy usado, incluso no solamente en el tema de la medicina. Lo usa normalmente porque pues genera texto, genera imágenes, pero también está trabajado a través de la inteligencia artificial. ADA, que es el servicio de diagnóstico de autoservicio a pacientes. Hay algunos más, como es el Biomorph, que puede predecir qué compuestos logran el efecto deseado en el caso de salud celular. Idison, que identifica moléculas que sirvan de base para fármacos. El Storyline, que es una herramienta de telesalud que analiza datos ayudando la conexión con el paciente y formulando planes de atención personalizada. El DeepMind, que ya les mencionaba anteriormente, que detecta mutaciones en el ADN. El Evo, que identifica patrones de ADN y genera nuevas secuencias. Pablo, inteligencia artificial. Mencionábamos un poquito hace rato cuando nos referimos a las epidemias, porque predice el desarrollo de epidemias. Y esta herramienta o aplicación fue creada por investigadores mexicanos. Y el robot Da Vinci, que por ahí tenemos imágenes también, inicia en España y es el que nos
ha proporcionado a los diferentes hospitales o ha apoyado en el caso de los cirujanos a poder realizar o apoyar en las cirugías con mayor precisión y minimizar los riesgos. Efectivamente, como todo, también existen, por ejemplo, algunas desventajas. En el caso de esto, pues son el alto costo que tiene para poder adquirirlo en algunos hospitales y también que a veces llega a demorarse un poco más en el tema de tiempo quirúrgico. Pero existen muchos beneficios para el uso de cada una de estas aplicaciones. Todos estos ejemplos pues, son algunas muestras de cómo la inteligencia artificial puede mejorar las diferentes áreas de medicina y de salud, desde interpretar imágenes radiológicas a través de estas aplicaciones hasta descubrir fármacos, analizar el genoma humano, optimizar recursos sanitarios disponibles. ¿Qué debo hacer si quiero aplicar la inteligencia artificial en un hospital? Primero, pues, evaluar las necesidades específicas en las diferentes clínicas u hospitales de manera privada o de manera las otras clínicas que son gubernamentales. Luego, saber el punto número 1, investigación, que es informar sobre cuáles son las aplicaciones de inteligencia artificial que son más relevantes de acuerdo a las necesidades de la clínica o hospital. Por ejemplo, si lo que nosotros llegamos a necesitar es alguna que analice imágenes o que dé la gestión de datos de pacientes. También el contar con la infraestructura, contar con infraestructura adecuada, tecnológica, como sistemas de almacenamiento de datos, el equipo de cómputo, que sean equipos de toda la calidad, potentes, buscar los proveedores de soluciones de inteligencia artificial que tengan la experiencia en el sector de salud. Las regulaciones, que es un punto muy importante, que asegurarnos de poder cumplir con las regulaciones y las normativas de salud, como en el caso de la privacidad de datos, que es muy importante, y la capacitación, preparar al personal que se encargue de utilizar estas nuevas herramientas. Y por supuesto, indagarnos sobre algunos que tienen costos elevados, pero algunos también pueden ser de más fácil acceso y sean de muchísima utilidad. Es necesario también la colaboración estrecha entre los profesionales de la medicina y los expertos en inteligencia artificial. Acá los médicos deben adquirir conocimiento sobre todas estas tecnologías para poder usarlas de manera efectiva y poder cumplir el objetivo de dar la mejor atención de calidad y priorizando sobre todo la seguridad del paciente. Mientras que por parte de quienes se encargan de desarrollar la inteligencia artificial deben comprender cuáles son las complejidades y cuáles son las necesidades del campo de la medicina. En esta era de la inteligencia artificial, en la práctica médica, ha llegado a transformar radicalmente la atención sanitaria. En un mundo donde la tecnología, todos sabemos que va avanzando y avanzando a pasos agigantados, la integración de la inteligencia artificial y la medicina es algo inevitable y es también esencial para mejorar diagnósticos, optimizar tratamientos y personalizar la atención médica de los pacientes. Como conclusión, podríamos decir que aunque la inteligencia artificial estamos el día de hoy escuchando las muchas alternativas que tiene en el ámbito de la salud, en nuestro país apenas estamos iniciando o adentrándonos un poco en tan importante tema. Puedo tener como dato que en el mes de febrero o marzo de este año precisamente se presentaron algunas propuestas para legislar sobre la inteligencia artificial. En este año,
La ley que aprobó la Unión Europea, pues va a sentar un precedente para poder generar un marco normativo en nuestro país. Aunque ya se aplica en otras ramas, en muchas otras ramas la inteligencia artificial, como en la industria, por ejemplo, se utiliza muchísimo, aún nos falta ese enfoque en lo que es el tema de salud. Se requiere de infraestructura, se requiere de tener el conocimiento, de los recursos económicos, de entrenamientos y sobre todo esta legislación para poder aplicarse aún más en el campo de la salud. El propósito de legislar sobre inteligencia artificial es pues garantizar que México desarrolle regulaciones claras y efectivas sobre la inteligencia artificial. Esto es fomentando la innovación responsable y sobre todo protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos, la privacidad y la seguridad. Sin duda alguna, esto será de un avance tanto como para el médico, pues porque va a permitir una mejor calidad de vida del paciente, mayor información y por supuesto más alternativas de conocimientos para el profesional de la salud. Pues esto sería el tema relacionado con la seguridad del paciente y un poco de lo que es toda la amplia información que existe sobre la inteligencia artificial. Es haciendo un poco de datos, de dónde podemos aplicarla, de qué se requiere para poder usarlo, de que hay bastantes ejemplos que nos sorprenden de cómo la tecnología está tomando un campo muy amplio en nuestro mundo y de que pues como médicos y como profesionales en salud también debemos de mantenernos en constante capacitación, en constante aprendizaje todos los días para poder estar a la vanguardia, para poder estar mejor preparados para dar la mejor atención y sobre todo para poder cuidar algo que está en manos de todos nosotros, que es la seguridad de los pacientes. Agradezco muchísimo la atención prestada, quedo atenta a los comentarios, sé que en muchos de los estados ya se está manejando mucho más ampliamente y ustedes pueden tener conocimiento de qué instituciones o de qué herramientas ya se usan y pues acá estamos nosotros para escuchar si ustedes tienen algún comentario que darnos. Muchísimas gracias a todos y excelente día. Muchas gracias, doctora Verónica, por su presentación. Y bueno, pues como bien dice la doctora, pues abriríamos este espacio por si alguien está interesado en participar o hacer alguna intervención en relación al tema que acabamos de escuchar. Doctor José Pablo, buenos días. Adelante, por favor. Buenos días a todos mis compañeros comisionados y quiero felicitar enormemente a la doctora Verónica Alcázar por esta intervención que me ha dejado impactado porque me pone a pensar hasta dónde vamos a llegar algún día con el avance tecnológico que están suscitándose día con día en nuestro mundo. Y sobre todo, bueno, la intención y el interés mayúsculo de que esto afecte en forma positiva la seguridad de nuestros pacientes, que es lo que perseguimos todos. Y me quedo pensando en qué tanto la tecnología y el avance tecnológico puede impactar en el corazón y en la conciencia ética, en las emociones, en la vocación, en la compasión de los médicos. ¿En qué tanto podría impactar en nosotros, en nuestros prestadores de
de servicio, llámese médicos, enfermeras. Y lo digo por lo siguiente. Cotidianamente nos enfrentamos a ver quejas, controversias, demandas y realizamos dictámenes de cosas tan básicas y tan increíbles. Por ejemplo, estaba yo pensando, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X en 1895. Son 130 años de este avance increíble. Y sin embargo, acabamos de dictaminar un caso donde una paciente sufrió un accidente y la vio un ortopedista, le pide placas y la ve o no la ve a la paciente con todo el ahínco y toda su emoción y todo su tiempo. Y nunca ve las placas. Nunca vio la radiografía del pelvis que le pidió a la paciente, a la pobre paciente porque no descubrió una fractura de fémur. Y 7 meses después, la pobre señora, otro ortopedista, la mandan a su casa con 1000 analgésicos y 7 meses después otro ortopedista revisó la placa inicial que le había pedido el ortopedista y se da cuenta, usted tenía una fractura de cadera y no la vio el primer ortopedista. Y esa tecnología tiene 130 años de haber sido descubierta. Entonces, en cuanto, ¿cómo puede impactar los avances tecnológicos en nuestra actitud? En lograr intentar la conciencia y la ética de todos los médicos. Yo creo que la relación médico-paciente y la actitud de los médicos no va a poder ser suplida por ninguna inteligencia artificial. Por ninguna. Yo creo que también es imperativo introducirnos en la transformación ética de conocimiento, de relación médico-paciente de los médicos, de nuestras instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por primer punto. 2. Toda la tecnología es manejada por un ser humano. Por ejemplo, el robot, el Da Vinci. El Da Vinci cuesta entre 600,000 y $1 millón el aparato. Y yo he visto de primera mano errores muy graves con el Da Vinci. Errores muy graves. Cada implementación de los brazos y de los instrumentos en cada cirugía cuesta 200 a 300 mil pesos. Y ok, la tecnología ha venido para que debemos de estar encaminados a adentrarnos en la tecnología y caminar junto a ella, pero siempre y cuando pongamos en la balanza las prioridades. ¿Qué es prioritario? ¿Tener un Da Vinci de $600,000 en mi hospital cuando no tengo tempra? ¿Cuando no tengo jeringas? Yo creo que todo debe de ir introducido a la salud con sentido común y con conciencia lógica. Yo he visto errores muy graves con la utilización del robot. De hecho, no voy a mencionar el hospital, se pidió la intervención de según un especialista, uno de los mejores del mundo en robot, que está en China, por cierto,
vino a México y había un tumor traqueal que se iba a extirpar, se extirpó por endoscopía, se quitó el tumor, pero quedaban 2 cartílagos con implantación del tumor. Y este doctor se metieron con el robot y realizó el procedimiento en media hora. Tiene una experiencia magnífica con esto. 2 días después sale el reporte de patología y dice tráquea normal, anillos traqueales normales. Le dejó los anillos traqueales con el tumor in situ, no le quitó los anormales, le quitó 2 normales. O sea, finalmente la tecnología es utilizada, claro, con la intención de mejora de los pacientes, pero es utilizada finalmente por un ser humano que se puede equivocar. Yo puedo traer un Tesla y si no tengo precaución y prudencia, puedo cometer barbaridades. Así es que, por eso yo le decía a usted, muy interesante su plática, pero también acoto, ¿hasta dónde va a superarnos como seres humanos a nosotros, como médicos, como vocación? ¿Mi compasión la puede modificar la inteligencia artificial? No creo. Yo creo que hay que trabajar también, aparte de estos grandes beneficios, también en la actitud en la actitud y en el pensamiento del ser humano que es el médico. Muchas gracias. Gracias, doctor José Pablo. El doctor Manuel Fernández Torrano me ha pedido el uso de la palabra. Adelante, doctor Torrano, buen día. Sí, la verdad es que me parece que el trabajo de la doctora es un trabajo interesante en función al cúmulo de datos que presenta. Y sí, evidentemente también el doctor José Pablo comenta al respecto. Mire, nosotros aquí en Tabasco encontramos errores elementales en la historia clínica de los pacientes que vemos. Pero elementales. Y nosotros capacitamos a los hospitales porque por ley se requiere esto. O sea, los errores que los pacientes, que los médicos tienen al atender a los pacientes, los tenemos nosotros que le pedimos al hospital o al doctor que lo cometió que se capacite. Y como era un problema esto, nosotros empezamos a capacitar. Y entonces hemos capacitado en los últimos 12 meses alrededor de 11,000 médicos o hospitales aquí en Tabasco. Y reiteradamente vuelve a existir el error de historias clínicas o en la conformación del expediente clínico. Es verdaderamente una inconsistencia. Y ahí me lleva a mí un poco lo que decía también el doctor José Pablo sobre la vocación. Es decir, realmente ¿de dónde sale un médico? O sea, ¿quién decide o cómo decide un médico serlo? ¿A qué escuela de medicina fue? ¿Quiénes son sus maestros? ¿En qué porcentaje le debe a la escuela su profesión? ¿Y en qué porcentaje cada médico, cada uno de nosotros, tomamos los conocimientos que la escuela misma no nos da? Por supuesto que las ayudas hay. Yo soy un médico ya grande, 79 años de edad y 50 y tantos años en la formación, egresado del Hospital Infantil de México, y me tocó ver a mí el nacimiento de tecnología de punta en el Hospital Infantil en la terapia intensiva neonatal, muy importante. Pero para no aburrirlos mucho, fui alumno de Jesús Cumate Rodríguez. Llegó una guardia, me dice el doctor Cumate: a ver, doctor Fernández, ¿va usted a tomarle la presión
a este paciente cada 2 minutos y lo va usted a apuntar aquí. Y cuando haya hipotensión en un paciente con una tifoidea, una salmonelosis importante, y en el momento que este paciente haga hipotensión, entonces hay una perforación de las playas intestinal. Y hay que llamar a los cirujanos para que lo intervengan en las placas de pérdida. Y efectivamente, estuve cada 2 minutos y como a las 2 de la mañana hace hipotensión, había que llamarle al doctor Kumate, le llamé, dije, doctor, están operando ya el paciente, se perforó. Bueno, y aquí lo que dice el doctor José Pablo y lo que dice nuestra compañera Verónica Alcázar, el ser humano, el cerebro del ser humano es mejor que cualquier máquina. Por supuesto que estaba perforado el paciente. Por supuesto que a las 2 de la mañana Kumate me contestó el teléfono, me dijo, se lo dije, doctor. Y por supuesto que los oídos, los conductos auditivos estaban inflamados. ¿Hay equipos que pueden hacer que esto sea más fácil en la actualidad? Sí hay. Pero yo creo que se necesita el ser humano para poder aplicar y para poder darle el peso específico a cada una de las cosas. Todo tiene un riesgo. Y ese riesgo, pues hay que tomarlo y hay que ser responsable y hay que ser ético en el quehacer de todos los días. En el mes de junio yo voy a presentar en la Academia Mexicana de Pediatría un tema sobre la ética y la inteligencia artificial. Les invito para que lo oigan ustedes, porque ese es un proceso que ya estoy comprometido y me daría mucho gusto contar con su presencia. Muy amables, que pasen muy bonitos días y que el 10 de mayo en sus casas sea felicidad. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Torrano. El doctor Mario, por favor, adelante. Gracias. Una disculpa, ¿me escuchan bien? Sí. Una disculpa, mi cámara por alguna razón no está funcionando. Entonces, en primer lugar, la felicitación a la doctora Verónica Alcázar. Totalmente de acuerdo con José Pablo y con el doctor Manuel Fernández. Será por una razón. Somos médicos viejos. Médicos que aprendimos la inspección, palpación, auscultación, percusión y que nos daban los diagnósticos. Que el laboratorio era un factor de apoyo para afirmar nuestro diagnóstico. La clínica, del griego cline, cama. Estábamos con la cama del enfermo. ¿Cuántas experiencias tuvimos? Dolor, tristeza, lágrimas, sufrimiento por el ser humano, el más desprotegido en ese momento, que es el enfermo. No digo que no sea adecuada la inteligencia artificial, pero si vemos artificial es un sinónimo de postizo, de falso, de ficticio, de engañoso y muchas cosas más, disfrazado y compuesto. ¿Dónde queda lo que se ha manejado? La base fundamental, el centro gravitacional de la medicina, lo que decía José Pablo, la filosofía, la ética que todos tenemos y que hemos conocido. En primer lugar, tener la preparación, el desarrollo de habilidades, la experiencia y el criterio. Eso no lo da ninguna inteligencia, por muy sofisticada que sea en el mundo. Queremos utilizar inteligencia cuando no hay una aspirina en los hospitales de atención pública. ¿De qué sirve esa inteligencia artificial en México? Aun cuando hay un gran desarrollo en este momento y clínicas particulares y tiendas como Soriana y este señor del Canal 13, se me fue su nombre, que está poniendo clínicas alternativas con una asociación de médicos de la India en este aspecto de la tecnología. El médico, el conocimiento de las enfermedades es la brújula del médico. El éxito de la curación depende de un exacto conocimiento por parte del médico de las enfermedades. Podemos equivocarnos, por supuesto. Entendemos que la enfermedad solo existe en el enfermo, porque él la constituye como su naturaleza. Y los comienzos de cualquier enfermedad están hechos para hacer conocer su clase, su género y su especie. Conocimiento, desarrollo de habilidades,
criterio. El papel del médico en este aspecto, el quirúrgico, es descubrir la enfermedad que está en el enfermo. Estar en la interioridad de la enfermedad, que hace que a menudo esta enfermedad se esconda en el enfermo. No es tan fácil hacer un diagnóstico quirúrgico, ya lo dije la vez anterior. Y que ese diagnóstico, la falta de conocimiento, el error en el diagnóstico, depende de la vida o muerte de un paciente en el quirófano, porque a veces tenemos minutos, no tenemos horas, tenemos minutos. El médico clínico, él está presente en la enfermedad misma, en el cuerpo que le es propio y que no es del enfermo, sino que esto es su verdad. La enfermedad es una desviación, desde mi punto de vista, del interior de la vida. No es que el hombre muera porque haya caído enfermo, no. Es fundamentalmente porque puede morir, por lo que el hombre llega a estar enfermo. No hay sino enfermedad individual, no porque el individuo reaccione sobre su propia enfermedad, sino porque la acción de la enfermedad se desenvuelve por derecho propio en la forma de la individualidad que todos tenemos. ¿Cómo podemos sustituir nuestra individualidad, nuestra unicidad irrepetible? Estamos aquí, no hemos estado antes, no hay otro como nosotros y no volveremos a estar por un equipo de inteligencia artificial. ¿Dónde va a quedar lo que decía yo, la compasión, la misericordia, el acompañamiento a la soledad de un enfermo? ¿Dónde van a quedar, perdón, las lágrimas en nuestro fracaso de no ayudar a prolongar la vida en mejores condiciones? Qué bueno que existen estas técnicas. Probablemente funcionen en países que no sean tan humanitaristas como nosotros. Gracias. Gracias, doctor Mario. Ya hay obviamente también comentarios en el chat. Primero, pues las felicitaciones a usted, doctora Verónica, por la presentación de este tema. La doctora María Meneses nos dice que, bueno, definitivamente es un tema al que no podemos estar ajenos. También aquí comenta el doctor Francisco González de Aguascalientes, nos dice, doctora, qué tema tan importante y tan interesante, se vienen tiempos complejos y retadores, pero también muy interesantes para ser médico. El doctor Manuel Jerez le dice al doctor Rueda, doctor Rueda, totalmente de acuerdo con usted, jamás la inteligencia artificial suplirá la actitud del médico al paciente, pilar de la atención, pero esa es nuestra actualidad con las generaciones médicas, que dependen en mucho de la tecnología, su final aún mejor. Edgar Díaz dice, interesante comentario al doctor José Pablo y sobre todo para reflexión, la inteligencia artificial es sistemática pero sin sentimiento. De COCAM, la doctora Villa dice, ahora se habla de inteligencia aumentada en lugar de inteligencia artificial porque cada vez que se retroalimenta, aumenta. También el doctor Jerez dice, gracias, felicidades a la doctora por poner un tema de actualidad en el radar. Comenta Ejecutivo 4, desgraciadamente la inteligencia artificial no se encuentra regulada, por ello es relevancia en materia de derechos humanos, garantizar la dignidad de las personas. Y bueno, creo que esos son los comentarios que hay hasta ahorita. No sé si hay alguien más que quiera participar o hacer algún otro comentario. Parece que no. Bueno, pues no me restaría más que de verdad agradecer también a la doctora Verónica. Creo que siempre estos temas, ¿no?, causan obviamente el pensar, el reflexionar, ¿no?, sobre lo que pasa en el actuar de los profesionales de la salud. Con el paso de todas las sesiones hemos ido también viendo diferentes perspectivas, desde cómo se van planteando también las necesidades que se tienen en el área de la salud y sobre todo también cuando como profesionales pues tenemos un compromiso. Lo han retomado aquí en muchas ocasiones el tema de la ética. Entonces me parece que seguirá siendo justo la línea sobre la que vamos a ir también encaminando estos temas.
Muchas gracias a todos por su asistencia y su participación. Ya está también en el chat la liga para el formulario de su registro y la emisión de su constancia. Agradecemos evidentemente a todo el personal que el día de hoy pues, se ha conectado, a todo el personal de la Comisión de Chiapas por obviamente también participar en estas actividades, a la doctora por su intervención, al personal también de esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico y bueno, pues saludos también a las comisiones de Baja California Sur, de Tabasco, San Luis Potosí, Campeche, Sinaloa, Aguascalientes, Oaxaca, Coahuila, Nayarit, Estado de México, Morelos, Yucatán, Tamaulipas, y por ahí si me hacen falta, como siempre, otros, pues me disculpo porque luego a veces no los logro identificar, pero bueno, ya saben que a todos les mando un cordial saludo, les deseo que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente sesión programada para el 23 de mayo. El tema lo va a impartir la Comisión Estatal de Guanajuato y bueno, pues ahora vamos a ir justo como les decía sobre esta línea. Ellos van a compartir un tema sobre la comunicación en la seguridad del paciente. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando. Muchas gracias a todos, un gusto verlos, que estén muy bien, excelente fin de semana y un abrazo para todas las mamis y para todos los que todavía tenemos la dicha de contar con nuestras mamis. Un abrazo a todos. Felicidades. Hasta luego. La grabación se ha detenido. Gracias, doctora, por todo y pues gracias por su paciencia, por toda la lata que le di también. Un abrazo. El apoyo siempre. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, un abrazo.